El tema es, diga el débil, fuerte soy, ¿cierto? Vamos a ir a la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al 10. Yo sé que quizás muchos ya tienen entendido o han leído estos versículos referente a Pablo. Amén, ¿sí? ¿Lo tenemos? 2 de Corintios capítulo 12, desde el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, todos juntos leemos esto, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No nos vamos a enfocar en la historia de Pablo, pero para que entren un poquito en contexto, Pablo tuvo un aguijón. ¿Qué es un aguijón? Es una enfermedad que tuvo, que lo mantiene durante prácticamente toda su vida. ¿Alguno de ustedes tiene un aguijón? ¿Una enfermedad que no les ha sido sanada? Yo tengo una. Así es, yo tengo una. Yo estuve inválido a los 18 años. Edad donde todos están en plena juventud, donde quieren hacer muchas cosas. Yo, un deportista destacado en la selección del colegio, en la selección de Iquitos, y a los 18 años, inválido. ¿Cómo se sentirían ustedes? Frustrados, ¿cierto? Sin poder hacer nada. Yo le decía, ¿por qué mejor no me llevas? ¿Por qué no me quitas la vida? Hasta ese extremo llegué. El aguijón de Pablo, buscando históricamente, era una ceguera que él tenía. Tenía como cataratas. Porque ¿se acuerdan cuando él tuvo el encuentro con Jesús? Tuvo una ceguera, ¿cierto? Esa ceguera se le fue quitado cuando comenzó a entrar en el ministerio de Dios. Porque Pablo era un asesino de cristianos. Pablo era asesino y perseguidor de cristianos. Hasta que conoció a Jesucristo, tuvo un encuentro maravilloso con él y luego comenzó a trabajar para él. Es por ello que nosotros tenemos prácticamente el 80% del Nuevo Testamento escrito por Pablo. Y esta es la carta de 2 de Corintios, fue escrita por él también. Entonces, Pablo, ¿qué le decía? Señor, tengo este problema, no puedo ver bien. Por favor, quita de mí este aguijón, quita de mí esta enfermedad. ¿Y Dios qué le decía? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y quizás Dios no le quitó este aguijón a Pablo, ¿por qué? Porque de repente le iba a entrar nuevamente el orgullo, porque Pablo era una persona muy intelectual, era un sabio. ¿Qué cosa era Pablo? Fariseo. Era fariseo de fariseos. Era entendido, era muy inteligente Pablo. Entonces, quizás Dios examinaba su corazón ya cuando decía, ya, si yo le quito esta ceguera, de repente este chiquito aquí se me aparta y no, yo lo quiero para mí. A veces suceden muchas cosas y dice, Señor, ¿por qué no me sana de esto? ¿Por qué no me sana? Porque si yo te sano, quizás vas a hacer otras cosas que luego te vas a arrepentir. No, pero yo te necesito para mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre todo tiene un propósito. Así que empecemos a analizar y dejar de quejarnos de Dios. Dice Pablo después, entonces yo me gloriaré en mis debilidades, me gloriaré en mis afrentas, me gloriaré en mis tribulaciones, en mis problemas, en mis enfermedades. Porque cuando yo soy débil, voy a ser fuerte. Porque en esos momentos es que en tu debilidad es donde Dios se va a manifestar. Y en estos momentos vamos a adentrar poco a poco. No en la historia de Pablo, pero sí quería darles esa introducción para que entren un poquito en contexto. Muchas veces nosotros andamos por la vida, ya sea cristiana o no cristiana. Andamos de cualquier manera, en total libertad, sin analizar las cosas que pueden venir al día siguiente. Dormimos muchas veces sin pensar en lo que puede suceder al día siguiente, o saliendo de aquí, o saliendo de tu trabajo, o saliendo de tus estudios.
No sabes lo que va a suceder y vives tu vida con total normalidad. Pero llega un momento en que, ¡pum!, caes enfermo. En que, ¡pum!, ya no hay ahorros. ¡Pum!, te quedaste solo. Comenzaron a venir problemas muy fuertes en tu vida. Y es ahí donde tú recién dices una palabra que nunca pensaste en decir. Dios, ¿por qué me sucede esto? ¿Dónde estás? Pero en toda tu vida nunca pensabas en Dios. En todo tu diario caminar, en todos tus proyectos, nunca pensabas en Dios, nunca dabas el primer lugar a Dios. Pero cuando te empezó a suceder algún problema, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Si yo soy buena persona. Comenzaste a sacar la ley moral sin saber y sin pedir a Dios. Ya te autodescribiste como buena persona. Es ahí donde tú te das cuenta que tu vida tiene un límite. Es donde ahí te das cuenta que tú necesitas de algo o de alguien para continuar. Es donde te das cuenta que en tu debilidad ya no puedes hacer nada más. Es cuando tocas fondo, donde dices, ya no puedo. Y si de verdad reconoces a Dios, te vas a decir, Señor, te necesito. Quiero conocerte. Por eso la canción decía, no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Porque toda la obra que tú hagas, todo el dinero que tú tengas, todas las posesiones que tú tengas, no lo vas a convencer a Dios, no lo vas a comprar a Dios. No te sirve de nada. Cuando tú te mueres, cuando tú te vayas de este mundo, nada de lo que tienes aquí te lo vas a llevar. Por eso Dios bien claro dice en su palabra, haced tesoros en la tierra. No hacer, ¿cierto? No hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros. ¿Y cómo hacemos tesoros en los cielos? ¿Cómo? Trabajando. ¿Trabajando en qué? ¿Y estás trabajando? Bueno, ya están empezando, ya. Ya están empezando a trabajar. Pero sabemos que esto lo hacemos sin ninguna condición y sin ningún interés. No se cobra por predicar. ¿Cierto, Aarón? No se cobra por el evangelio. Si te empiezan a cobrar por el evangelio, si te empiezan a cobrar por una ceremonia de bautizo, ya saben a quiénes me refiero, estamos mal. Porque Jesucristo no te pidió nada a cambio, solamente que creas en Él. Es lo único que te pide, que creas en Él. Y el resto de la creencia en Dios son los frutos que vas a dar. Amén. Perfecto, estamos entrando en esa introducción. Ahora, les hago una pregunta. ¿Se acuerdan que al inicio la hermana Yossi comenzó a dirigir y dijo, ¿cuánto estamos contentos, cuánto estamos felices? ¿Y todos qué decían? ¿Cuánto estamos en victoria? ¿Cuántos estamos bien? ¿Por qué mienten? ¿Por qué mienten? Si ninguno de los que están aquí están bien. Ni yo. Ninguno de los que están aquí presentes están bien. Ni yo. Pero lamentablemente, en esta sociedad siempre nos han enseñado a esconder el decir, estoy mal. Hasta en las iglesias, tú tienes que proclamar que estás bien, tú tienes que estar en victoria. Claro que sí. Esa es la fe, esa es la confianza en Dios. Pero no vengas a decir que siempre estás bien.
Ahora, que en tu debilidad, que es el tema, tú te refugies en Dios y estás bien, es muy diferente. Pero cuando tú vienes a la iglesia, no estás bien, estás mal, porque tu hogar está cabezas boca abajo. Porque estás pasando enfermedades, estás pasando problemas con tus hijos, con tus familiares, en el trabajo, en tus proyectos, en tus estudios. Nada te sale bien, estás mal. Los que nos ven en redes sociales también están mal. No digan que están bien, no estamos bien. Porque todos los días pasamos circunstancias, somos seres humanos. Entonces, ¿por qué mentimos cuando te preguntan, ¿cómo estamos en esta noche? ¿Estamos bien? ¿Estamos felices? ¿Por qué tenemos ese miedo de decir, no, hermano Boris, estamos mal, pero vamos hoy día a gozarnos y vamos a romper esas cadenas en el nombre de Jesús, que Él nos va a dar esa felicidad y ese gozo? No es con tus fuerzas. No es con nuestras fuerzas. Es en nuestras debilidades donde Dios se va a glorificar. ¿Ya me están empezando a entender? No son con nuestras fuerzas físicas. Eso no sirve. Eso no sirve. Y por eso vamos a entrar en una historia que yo sé que todos la conocen desde la escuela dominical o hasta en el colegio, lo han escuchado. ¿Cuántos han escuchado la historia de Sansón? Hermano Boris, ¿pero qué tiene que ver Sansón con que diga el débil fuerte soy? Si Sansón era, pues, ¿cierto? ¿Quién era Sansón? ¿Cómo se le reconoce a Sansón en la Biblia? ¿Cómo? Como el hombre más fuerte de la Biblia. Ya parezco escuela dominical. A Sansón se le conoce como el hombre más fuerte de toda la Biblia. Así que empecemos con esta historia. Vamos al libro de Jueces, Antiguo Testamento. Jueces capítulo 13. Vamos a empezar por entrar en contexto con Sansón. ¿Quién fue Sansón? Pero ¿por qué Sansón es especial? Los agarré, ¿eh? ¿Por qué Sansón es especial? ¿O por qué se nombra su historia en la Biblia sobre Sansón? Ahí entramos. Vamos, versículo 1. Dice, Jueces capítulo 13, versículo del 1 al 5, ¿ok? Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Perfecto. Verso 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era... ¿Qué era su mujer? ¿Qué significa estéril? No podía tener hijos. E Israel estaba en cautiverio 40 años por los filisteos. Perfecto. Estamos entrando en contexto. Muy bien. Y nunca había tenido hijos. Verso 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, ¿qué dice? No bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, o sea, no se cortará el pelo, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora sí nos dimos cuenta por qué Sansón es especial. Su mamá no podía tener hijos, era estéril. Israel estaba en pleno conflicto, 40 años gobernados por los filisteos. Y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. ¿Ya? Eso se llama teofanía en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Perfecto. Luego, ¿qué le dice a la mujer? No comerás sidra, ni vino, ni cosa inmunda. Porque el niño que vas a tener es especial. O sea, es un milagro porque ella no podía tener hijos. No podía tener hijos. Es un milagro lo que está sucediendo con el nacimiento de Sansón. ¿Y será especial para qué? Para liberar al pueblo de Israel. Y sobre el niño, ¿para qué sea especial? ¿Qué tenía que suceder o no suceder?
No tenía que cortarse el cabello, porque él era nazareo de Dios. No se confundan con nazareno. Una cosa es Jesús el Nazareno, que es de Nazaret, y otra cosa es nazareo. No va el tema, pero de pasadita lo voy a decir. Por eso muchos piensan, y los amigos católicos, que Jesús tenía el pelo largo. Jesús no tenía el pelo largo. ¿Qué le dijo el ángel de Jehová a la madre de Sansón? Él será nazareo. ¿Qué no tenía que comer? ¿Qué más? Ni vino, ni cosa inmunda. Y si tú adentras más al estudio del nazareo, que está en Levíticos 10, si no mal recuerdo, los sacerdotes que eran nazareos tampoco les pasaba la navaja por el pelo. Y no podían tocar muertos ni juntarse con personas en pecado. ¿Jesucristo qué hizo? Comía sidra, tomaba vino, se juntaba con los pecadores, tocaba a los leprosos, los abrazaba. Jesucristo no hizo el voto de nazareo. Ahora ya saben que Jesús no tenía el cabello largo. Sansón tenía el voto de nazareo, no se le podía pasar navaja, ¿cierto? Hasta ahí todo entendido. Era la especialidad de Sansón, era fuerte y tenía que liberar al pueblo de Israel. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué hizo después Sansón? Lamentablemente todos nacen a veces en cuna cristiana, pero llega un momento que se llegan a apartar de los caminos de Dios. Entonces, para entrar algo resumido rápidamente, Sansón comenzó a hacer cosas que no debía. Comenzó a comer sidra, comenzaba a comer cosas de muertos, se casó con una filistea. Su primera mujer, la primera esposa de Sansón fue una filistea, o sea, fue en contra de Dios. O sea, siendo esclavo de los filisteos, Sansón se fijó en una mujer filistea. Luego Sansón, cuando mataba a los leones, a veces en esos tiempos las abejas se iban y buscaban un lugar donde hacer su miel y se ponían dentro de las costillas de los leones. Y era cosa inmunda, cosa muerta. Y Sansón agarraba y comía de esa miel. Cosa inmunda que él no podía hacer. Mató a 1000 hombres, claro que sí, con la quijada de un asna, de un burro. ¿Ya? Lo tramaron una trampa. Luego Sansón también se acostó con una prostituta de Gaza. O sea, cosas que a Dios no le agradaban. Cosas que a Dios no le agradaban. Hasta que llegó un punto. Y es ahí donde vamos a adentrarnos. En el capítulo 16 de Jueces. Cuando Sansón comienza a conocer a Dalila. La historia que todos lo sabemos. Ahí mismo libro, pero capítulo 16, desde el versículo 4. Sí lo tenemos, ¿cierto? Y vamos a leerlo pausadamente y quiero que lo entiendan, por favor, ¿ok? Desde el verso 4, ¿lo tenemos? ¿Sí? Empezamos. Dice así. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Perfecto, ese se lo saben. Verso 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros dará 1100 siclos de plata, mucho dinero. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 nimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues ahora te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas
y le ató con ellas. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Verso 13. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo, si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y la asegurares con la estaca. Y ella les aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices? ¿Cómo manipula, no? ¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Se hacía la indigna. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Me siento ofendida. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón. O sea, Sansón le confesó por pena que tanta insistencia. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Verso 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Quedejas son como trenzas. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, ¿qué sucedió? Se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hasta ahí por mientras. ¿Qué sucedió aquí? Cuando yo comencé a decir, lo comenzaron a manipular a Sansón, muchos se han reído. Y yo sé por qué se han reído. ¿Cierto? Y cuando les haga la pregunta, yo sé que después nos van a responder lo mismo. ¿Por qué se ríen? ¿Con quién se casó primero Sansón? Con una filistea. ¿Qué fue? Mujer. Luego al entrar, ¿por qué se ríen? Luego al entrar en casa, ¿con quién se acostó? Con una prostituta. Comenzó a hacer las cosas mal otra vez. Luego, ¿a quién conoció? A Dalila, otra mujer. ¿Cierto? Que comenzó a manipularlo, y él tanta insistencia, hombre, que le hizo caso. La pregunta es, y esto es para todos, tanto para varones como para damas, ¿cuál fue la debilidad de Sansón? ¿Cómo? Las mujeres dicen por acá. ¿Cuál fue la debilidad de Sansón? Los agarré, ¿ya ven? ¿Ya ven? ¿Cuál fue la debilidad de Sansón? ¿Las mujeres? ¿La mujer? La debilidad de Sansón fue su propia fuerza. No fue la mujer.
La debilidad de Sansón fue su propia fuerza. Con la filistea confió en su propia fuerza y desobedeció a Dios. Con la prostituta de Gaza también confió en su propia fuerza y desobedeció a Dios. Con Dalila también confió en su propia fuerza y desobedeció a Dios. Su propia fuerza, o sea, ese pecado, las mujeres en ese sentido, o sea, el deseo que él tenía por las mujeres, pero no es culpa de las mujeres, sino el deseo que él tenía, como dijeron hace un momento, esa fue su debilidad, ese fue su pecado. La culpa no fue de las mujeres, fue su propia culpa, fue su propia fuerza, fue su propia dependencia. Al decir, yo soy nazareo de Dios, nadie puede conmigo, he derrotado a 1000 hombres. Y de verdad, con la quijada de un burro, de un asno, él mató a 1000 hombres. O sea, a 1000 hombres en una sola batalla, en una sola tarde, cuando él salía de la cueva. A 1000 hombres. A 1000 hombres. Entonces, ¿cuál fue la debilidad de Sansón? Su propia fuerza. ¿Ya ven? Pidan perdón a las chicas. La debilidad de Sansón fue su propia fuerza. Y continuamos leyendo. ¿Por qué digo esto? Nos quedamos en el verso 20, ¿cierto? Dice que el Señor se había apartado de él por su desobediencia. Porque si Sansón no hubiera desobedecido, entonces Dios no se hubiera apartado de él. 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Verso 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Pasaron mucho tiempo. Verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Y este verso 28 es muy importante. Mira lo que dice. Entonces, ¿qué dice Sansón? Clamó. Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y acuérdate de mí y dame fuerzas, fortaléceme. ¿Qué sucedió con Sansón? Si él era el hombre más fuerte. ¿Qué sucedió ahora? Clamó. ¿Qué es clamar? Se humilló. Reconoció su debilidad. Reconoció que sus fuerzas no servían para nada. Reconoció que sin Dios él no era nada, porque él fue un milagro de Dios en esta tierra, porque su mamá no podía tener hijos. Acuérdate de mí ahora y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y ese es el secreto, por así decirlo. Ojos, lo que dijo la hermana Techa al inicio. ¿Qué tuvo que suceder para que Sansón se dé cuenta de su debilidad? ¿Cómo? Muy aparte que perdió su fuerza. Perdió su fuerza por su desobediencia. ¿Qué tuvo que suceder para que él se dé cuenta de que la fuerza que él tenía no era física, sino era sobrenatural?
porque no cualquier persona mata a 1000 hombres, no cualquier persona mata a leones con su propia mano. David mataba con ondas, por si acaso, no con su fuerza. Sansón agarraba la boca de los leones y los desgarraba así. Imagínate. Imagínate que la boca del león es creo que 10 veces más la fuerza del pitbull, ¿cierto? 10 veces a 20 veces la fuerza. Y él los desgarraba con facilidad. Era una fuerza sobrenatural. ¿Qué le hicieron cuando lo encarcelaron? Le quitaron los ojos. Él ya no podía ver. Él ya no podía ver que era el hombre fuerte que Dios lo había hecho. No podía ver su cuerpo físico. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha es espiritual. A Sansón tuvieron que quitarle los ojos para que recién se dé cuenta que esto es espiritual y que esa fuerza sobrenatural que él tenía dependía de Dios y no de él. Tuvieron que quitarle los ojos para que él deje de mirar a su debilidad, que eran las mujeres. Y fue ahí que él no podía ver nada. No podía sentir nada y le dice al chico, llévame donde están las columnas para yo apoyarme. Y le pide por última vez al Señor, Señor, por favor, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo el ladrón en la cruz a Jesucristo? Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Sabía que iba a morir, pero reconoció que Jesucristo era su Señor. ¿Qué hizo Sansón? Sansón sabía que iba a morir. Porque cuando tú te adentras más a la historia, Sansón se hace amigo del chico que lo lleva a las columnas y él le dice, ¿cuántas personas hay aquí? Y comienzan a decirlo. Por eso en la Biblia te nombra acá, había como 3000 personas entre hombres y líderes ahí que estaban. Perdóname, Señor, pero por favor dame por última vez las fuerzas para yo vengarme. Dice, Señor, mía es la venganza. Pero en este caso se estaban burlando de un nazareo de Dios. Y Dios no permite que se burlen de sus hijos. Así que eso también debes grabártelo tú. Dios no va a permitir que se burlen de ti. Si en algún momento se van a burlar, ¡ay de aquellos! Si en algún momento te quieren hacer daño, ¡ay de aquellos que quieran tocarte! Si tú estás andando bien en las cosas de Dios, ¡ay de aquellos que quieran tocarte! Y yo doy fe de eso. Yo doy testimonio propio de eso, lo que sucedió con mi familia hace casi 2 años. ¡Ay de aquellos que quieran tocarte! ¡Ay de aquellos que quieran hacerte brujería, hechicería! ¡Ay de aquellos! De verdad que se los digo que Dios nos protege y nos respalda. Entonces, Sansón tuvo que estar ciego para que vea espiritualmente, mi fuerza no viene de mí. La fuerza que tengo sobrenatural viene de mi Padre. Por favor, Padre, acuérdate de mí por última vez. Por última vez. Y la historia, ya saben qué sucedió. Murieron esas 3000 personas, murió Sansón, pero obviamente Sansón está en la presencia de Dios, arrepentido. Volvió a sus caminos, arrepentido. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que Sansón tuvo que tocar fondo para ver cuál era su debilidad. Su debilidad no necesariamente era, como dije, el deseo de las mujeres, sino era confiar en su propia fuerza. Y eso se llama orgullo. Por eso al inicio le dije, ¿cuántos están bien? Amén, estoy en victoria. Eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo, porque no quieres reconocer que tú estás mal. Estás triste, estás dolido, estás dolida, estás herida, estás con resentimiento, estás rencoroso. Ahora, estamos a punto de terminar. Dios, en esa debilidad que todos tenemos, aún así te llamó. En esa debilidad que tú tienes, que yo tengo, aún así Dios nos llamó. Moisés tenía una debilidad. Él no podía hablar en público. Cuando Dios le dije, Moisés, tú vas a ir a hablar con Faraón. ¿Yo? O sea, yo no tengo facilidad de palabras para hablar delante de las personas y mucho menos ante Faraón. Por eso te escogí, para que confíes en mí.
Cuando llamó a Samuel, Samuel, me eres escogido. ¿Yo? Pero si soy un niño. Por eso, porque eres un niño, yo te escogí para que confíes en mí. Pero la que me marcó a mí y en el cual yo me identifico es con Gedeón. Porque Dios le dijo, Gedeón, eres útil para esto, para la obra, para esto, para la obra. Y Gedeón le dijo, pero yo, si yo no soy nada, si yo no tengo nada, ¿cómo yo lo voy a hacer? Antes que inicie Javi se vino este sentir a mí, yo no tenía nada, no tenemos nada, y yo no era nada. Pero así Dios le dijo a Gedeón, porque no tienes nada y porque no eres nadie, yo te escogí. Para que no dependas de lo que eres o de lo que tienes, sino para que dependas de mí. Y es lo mismo que me sucedió a mí. ¿Por qué me escogiste a mí si yo no soy nada, yo no soy nadie, yo no sé hablar en público? Yo no sé de la Biblia, yo no leía la Biblia. ¿Por qué me escogiste a mí si tengo el carácter fuerte, el temperamento fuerte? Si a veces soy impulsivo como Pedro. Pues por eso te escogí. Y ahora mira cómo está creciendo. No teníamos nada. Nada. En serio, no teníamos nada. Los instrumentos que teníamos eran 2 y eran prestados. No teníamos nada aquí en el Hat. Y tú te preguntarás, o muchos diremos, sí, hermano Boris, pero yo soy un borracho, yo soy un mujeriego, me gusta el sexo, me gusta la chismosería, me gustan esas cosas. Bueno, eres, ¿qué importa? Así Dios te está llamando. Porque esa es tu debilidad. En esa debilidad Dios se va a glorificar si tú te arrepientes y reconoces y dices, esa es mi debilidad, yo ya no puedo más. Yo ya no puedo con esto. Es en esa debilidad donde tú reconoces, Señor, yo ya no puedo más, no puedo, sigo pecando en esto, sigo pecando. ¿Por qué confías en tus fuerzas? ¿Por qué eres como Sansón? Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino. Él te perdona. Él te perdona. Pero reconoce, no seas orgulloso, orgullosa, Señor, en este punto estoy fallando. Esto es mi debilidad, yo no puedo solo. Yo no puedo sola, no puedo. En esa debilidad es donde Dios se va a glorificar y te va a empezar a transformar. Pedro era colérico e impulsivo, le cortó la oreja a la mano derecha al soldado de los fariseos. Jesucristo fue y lo curó. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero cuando Jesucristo resucitó y lo encontró nuevamente, ¿Pedro se justificó? Pedro no se justificó. Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas 3 veces? Y las 3 veces le dijo, sí, Señor, te amo. No le dijo, Señor, perdóname, sino que tú... No se justificó. Simplemente se arrepintió y le dijo, Señor, te amo. Pero él ya se había arrepentido. Nuestra debilidad es confiar en nuestras propias fuerzas. Nuestra debilidad es que tú piensas que con tus propias fuerzas o confiando en el hombre o contando tus cosas al hombre vas a salir adelante solo. Cuando tú al único que tienes que confesarle tus cosas personales es a Dios. Sansón le comenzó a contar las cosas a Dalila sobre los secretos que él tenía con Dios. Su debilidad. Y el hombre lo traicionó. Maldito o maldita el que confía en el hombre. Maldito, maldita el que pone su confianza en el hombre y no en Dios.
Muchas veces tu victoria no llegará por tus habilidades, por tus logros, por lo que tienes o por lo que eres. Tu victoria llegará al presentar tu debilidad delante de Dios. Ahí llegará tu victoria. Al presentar tus debilidades delante de Dios. Ahora sí vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos están débiles en esta noche? Todos. Todos estamos débiles en esta noche. Y es ahora cuando empecemos a orar, donde tú tienes que decirle, Señor, soy débil en este punto y ya no puedo más. Por favor, glorifícate en mí a través de esta debilidad que tengo. Porque si no, siempre vas a permanecer en eso. Siempre vamos a permanecer en eso, en eso, en eso, en eso. Y cada vez te vas a ir alejando más de Dios, te vas a ir enfriando más de Dios. Dice una frase para terminar. Solo el que se quebró en pedazos puede dar fe de un Dios que construye de ruinas una obra de arte. Qué maravilloso es cuando ves a algunas personas quebrantarse, corazón, están ahí llorando. ¿Por qué? Porque no tienen vergüenza de lo que el resto piense, porque eres tú y Dios. ¿Qué te importa el resto que te vean llorando? Eres tú y Dios. Yo sé que muchas veces estamos cansados. Pongámonos de pie. Yo sé que muchas veces estamos cansados. Cansados de que toda la carga la tengas tú.